Este programa es presentado por CG Dentist Orlando, Be Natural Aesthetics, nuestra reina latina, Miss Latin American USA, Property Management of Florida, The Content Room, Global Lead, Project 24 Academy, A-Rod Partners Realty, Alpha Accidents Advisors, Reinvestar Capital Group, Sulher Vivas Studios. Hoy vamos a hablar de una propuesta que tiene a millones de venezolanos pendientes en Estados Unidos, la Ley de Ajuste Venezolano, una iniciativa que podría darle estabilidad migratoria a miles de familias que tuvieron que salir de su país. Pero antes de hablar de esta ley, hay una pregunta que no podemos ignorar. ¿Por qué millones de venezolanos tuvieron que irse de Venezuela? Hoy hay casi 8 millones fuera de su país, uno de los éxodos más grandes del planeta en tiempos recientes. Profesionales, médicos, ingenieros, jóvenes y familias completas que dejaron todo atrás para empezar de nuevo. No fue turismo, no fue aventura, fue necesidad. Yo soy Ivana Lomónaco y bienvenidos a Súbele al Show. Y para debatir este tema contamos con un importantísimo panel hoy aquí en Súbele al Show, expertos en la materia. Los presento de inmediato el comunicador Ignacio Carrasquero y la coach de negociaciones Belén Marrero. Bienvenidos a Súbele al Show, ¿cómo están? Hola, ¿cómo estás? Muy bien. Gracias por esta invitación. Nosotros Muchísimas gracias, felices de tenerlos acá. Vamos a comenzar de inmediato con un tema sumamente importante. ¿Cómo se explica que Venezuela haya pasado de ser de un país receptor de inmigrantes a uno de los mayores éxodos del mundo? Bueno, si te hablo desde el punto de vista espiritual, Venezuela necesitaba un cambio de conciencia y no existe un movimiento que suceda en un consciente colectivo como el venezolano que no esté signado por lo que decida Dios Padre. O sea, nosotros teníamos que cambiar. El venezolano tenía la necesidad de transformar la conciencia y entender que nosotros pasamos de ser tabarato dame dos a entender que nosotros teníamos que aprender de otras culturas, entender a esos inmigrantes, verlos desde dentro, asumir esa transculturización que nos podía brindar el vernos obligados. No salimos porque quisimos, fuimos obligados a salir, como muchas civilizaciones en la historia del planeta se vieron obligados a salir y entender que hay un proceso necesario de transformación de la conciencia, de valorar lo que es la libertad y no el sometimiento al que el poder ejerce. Y el poder en aquel entonces estaba ejercido por el dinero, el oro negro y no el oro espiritual. Petróleo, por supuesto. El oro negro y no el oro espiritual. Nosotros tenemos un proceso espiritual necesario y ahora cuando esa diáspora regrese a casa, no va a ser la misma Venezuela. Totalmente. Si abren los canales de comunicación nuevamente allá, ¿tú te regresas a trabajar otra vez? En los medios de comunicación. Yo energéticamente, espiritualmente, nunca he estado separada de Venezuela. Obviamente asenté mis bases acá en los Estados Unidos, me casé, tengo familia acá, tengo arraigo. Eso no quiere decir que yo no vaya a participar dentro de la reconstrucción de una nueva Venezuela, de una nueva Jerusalén, así la llamo yo, donde... Pero no te regresarías, ¿o sí? No está negado, no está negado. Yo voy donde Dios me lleve a servirle a Él.
Pero tampoco está cerrada esa posibilidad. No, porque, o sea, hello, tú puedes pensar algo. Por Tú supuesto. crees tener la verdad, pero lo importante para tu vida es que tú te sientas que te estás realizando como persona, Así es. haciendo lo que tienes que hacer, en donde tienes que ser y con las personas que tienes que Las ser. personas Entonces yo no me indicadas. voy a negar a eso, Así porque es. sería una ilusa, una rebelde sin causa que me niegue a cumplir con lo que está destinado para mí. Así es. Entonces, por el momento, no estoy pensando en estar fija en Venezuela, por el momento. Estoy virtual. Así es. Ignacio, te escuchamos. Que agregar a todo eso que dice Belén, muy bien explicado, ciertamente es un tema espiritual. Ahora, ¿por qué nos convertimos en un país, digamos, con la mayor diáspora de un país que no está envuelto en un conflicto militar como tal, ¿no? Obviamente las razones son muchas, el tema económico es uno, pero el político es el principal, ¿no? Luego de, bueno, volviendo a unos años atrás, unos cuantos años atrás ya, en el año 92, luego del golpe de Estado, ya comenzó un éxodo de venezolanos y obviamente se profundizó a medida que el proceso político que llevaba el difunto Chávez fue, digamos, tomando más cuerpo, más poder y metiéndose, ¿no? Aunque nosotros no quisiéramos, pero se iba metiendo cada vez más en la vida diaria de cada uno de nosotros. Independientemente que las personas estuvieran involucradas en política o no, todo el mundo se fue viendo abrumado, ¿no? Y sin quererlo, la gente comenzó a salir, pues, porque como bien decías tú, Belén, hace unos instantes, la gran mayoría de los venezolanos se vieron obligados a salir, bueno, no Así la es. gran mayoría, los 8 millones y tanto que somos, más del Que nos 20% hemos de la ido del país, así es. población, se vio obligada en su gran mayoría, no por voluntad propia, sino las circunstancias, el entorno país, el tema económico, el tema de inseguridad personal y el tema político, por lo menos en mi caso, fue mayormente el principal motivo. Em, y obviamente todos los países tienen ciclos, ¿no? Sí. Italia, por ejemplo, un buen ejemplo, hay muchísimos italianos venezolanos, en mi caso directamente, Igualmente. en caso de la gran mayoría de venezolanos, y a ellos les tocó emigrar, pasar la Segunda Guerra Mundial, igual que los españoles luego de la Guerra Civil. Muchos regresaron, otros no, muchos van y vienen. Uno al final es de donde uno se Así siente. es. Hay un tema ahorita con el Clásico Mundial. Cervelli decía, los italianos somos de sangre. En el caso de los venezolanos yo pienso que también, ¿no? Uno es de donde se siente, uno Así nunca es. deja de estar en Venezuela. En mi caso yo Parte, sigo allá y espero en algún momento cuando las condiciones estén dadas, en mi caso muy personal, espero poder ayudar y ser parte de esos venezolanos con otros conocimientos hoy en día, con, digamos, una disciplina que quizás no teníamos tanto en así es. Venezuela por las reglas de este país en este caso, poder ayudar y ser parte de esa Parte de eso que reconstrucción. comentas, Ujú. yo soy hija de inmigrantes italianos, ellos emigraron después de la Segunda Guerra Mundial, después me tocó emigrar a mí. La época que nos tocó a nosotros fue una época de una inseguridad terrible, nosotros no vivimos nada de escasez, nos vinimos hace 16 años, pero un venezolano que le tocó irse en esta época, que le tocó entrar por el Darién y que ahorita está siendo perseguido por ICE. ¿Cómo creen ustedes que están pasando ellos ese momento a nuestra comunidad? Fíjate que hay una cosa muy importante. Yo entiendo el proceso legal. La ley fue lo que faltó en Venezuela. Por no ejecutar las leyes en Venezuela, por no respetar las leyes, porque quienes dirigían el país distorsionaron lo que era la ley, la obviaron, la negaron. Yo no me puedo poner brava porque en este país, a través de las leyes, implementen el cumplimiento de ellas. O sea, yo tengo que aprender a respetar las leyes. Exacto. Quien respeta las leyes, pues entra en derecho, puedo exigir derechos. Entonces esto es un proceso individual. Hay gente que le ha ido muy bien con el tema migratorio y su estatus no ha sido un problema. ¿Por qué? Porque no huyeron y respetando las leyes o escapando de ellas. Son procesos individuales. Aunque esté un colectivo metido,
Cada quien Por tiene un supuesto. proceso individual. ¿Qué tanto tú respetas y te acoges a las leyes? ¿Qué tanta justicia hay en tu vida? Y cuando tú dices eso, tú dices, bueno, pero Belén, pero ajá, te vas a ir por la... Claro, No, pero ahorita el tema es que ahí se está deteniendo a cualquiera. claro, porque es un proceso, están cumpliendo con la ley. Ujú. ¿Y qué tenemos que hacer nosotros Por como... un grupo nos están metiendo a todos en ese. Claro, pero el consciente colectivo queremos que se implementen las leyes. Entonces, yo como persona, y ojo, tengo entendido, sé que hay exabruptos, lo sé. De hecho, quien manejaba la cosa estaba fuera de la ley y también recibió su merecido, gracias a Dios, Ujú. para que veamos que sí hay ley y se aplica. aplica. Si el ciudadano reclama el derecho en justa razón, teniendo una conducta proba, pero el que tenía un DUI, el que tenía Totalmente. un felony, porque aquí le llaman felony a muchas cosas, pues estaba sujeto a una fragilidad donde, Ujú. mira, no estás, Así no estás es. bien. Entonces, si tú estás bien, porque tú tienes No tienes nada que temer. una conducta proba, estoy No bien, tienes nada que temer, no así tienes es. nada que temer. Y el que Totalmente. está con el que te conté, con el Supremo, con Dios, Menos tiene que temer. menos tiene que temer. Mi gente, tenemos que ir a una pequeña pausa comercial, pero al regreso, ¿qué responsabilidad tiene el modelo político venezolano de esta migración masiva y qué impacto tiene esta ley? Ya volvemos con más de Súbele al Show y este grupo de panelistas que está maravilloso. El éxito en los eventos no solo depende de lo que sabemos, sino de cómo nos comportamos. Soy Domingo Carrasquel, director de Project 24 Academy. En nuestra academia aprenderás la importancia de la etiqueta de mesa y social. Saber comportarnos e interactuar no solo refleja nuestra educación, sino que abren puertas en las relaciones públicas. Cada gesto, desde un saludo hasta la manera adecuada de utilizar los cubiertos, es una manera para destacar. Recuerda que la elegancia y el respeto marcan la diferencia. Mi gente, y seguimos con más de Súbele al Show hoy con un equipo de panelistas. Y antes de irnos a la pausa comercial, quedó una pregunta en el aire. ¿Qué responsabilidad tiene el modelo político venezolano de esta migración masiva? Y hoy vamos a hablar de la ley de ajuste venezolano. Entonces, ¿qué impacto tiene esta ley? Adelante, Ignacio, tenías una respuesta para ello. Quedamos, bueno, sí, primero patando un poquito con el tema de los venezolanos se sienten perseguidos o no acá. Ciertamente cada proceso migratorio es individual. Siento yo, muy respetuosamente lo digo a nivel personal, siento que no se está llevando quizás de la manera del sentido común, ¿no? Sobre todo con las personas aplicantes de asilo no de ahorita o la oleada que vino después del 2021, etcétera, sino la gente que tiene años acá. Y no se está respetando quizás el tema del parol que les permite estar acá mientras está ese proceso en curso y ha habido detenciones arbitrarias sin duda alguna, y donde no se ha Totalmente. respetado el debido proceso, donde personas han pasado detenidas 3, 4 semanas para luego pagar una fianza y decir, no, bueno, sí, pues se puede ir y sigue su proceso en curso, etcétera. Pero bueno, ya eso entraría en un debate político y que no vamos a entrar en ese tema hoy. Por la razón por la cual, sí, obviamente el régimen nos invitó, ¿no?, a salir por millones del país. La persecución en muchos casos no culmina al salir del país. Vemos el caso de un ex militar asesinado en Chile, vemos el caso de 2 compañeros y buenos amigos, por cierto, compañeros de la política que sufrieron un atentado en Colombia y estuvieron hospitalizados y tuvieron que ser operados ambos, gracias a Dios, vivos, sobrevivieron al ataque. Entonces, obviamente, la persecución quizás en muchos casos no termina No culmina. cuando la persona sale. Obviamente, de esos 8 millones y tantos, muchos hemos sido empujados por el régimen a través de la persecución, a través del tema económico, etc. Y lamentablemente, volviendo al tema central acá, sí ha habido detenciones injustas, a mi parecer, ha habido una persecución en el sentido que
muchos venezolanos se han sentido atacados por el solo hecho de ser venezolanos. Y también hubo una narrativa sobre el famoso Tren de Aragua, que si bien es una realidad, y yo coincido Esa es la plenamente, brisa bolivariana que anunciaba Exacto, que es lo que pero- decía Belén, eso fue lo que produjo eso, pero pe- hay también pero doy mi gente- opinión y Sí. bueno, ahí vamos a quizás entrar en distintos puntos de vista, pero hay una narrativa que vino de parte de los mismos venezolanos, que lo admitió el secretario de Estado en algún momento, Marco Rubio, diciendo, bueno, gracias a los venezolanos nos enteramos que había Tren de Aragua, perfecto, pero de acuerdo a las propias cifras de los Estados Unidos, no eran más de 500 individuos. Entonces, por 500 individuos que en teoría fueron apresados la mayoría y deportados la ¿A cuánto mayoría, les ha tocado pagar? ¿por qué entonces 600.000 venezolanos que están en proceso deben sentirse perseguidos y deben tener miedo Exacto. si no temen nada? Sí, Y lo que decías, han detenido Ah, personas que tienen un background Sí, perfecto, totalmente ni siquiera limpio, ni un sí. ticket de tránsito. Sí. Pero y eso los ha tiene, detenido ICE. eso tiene un aspecto importante que tenemos que llevar a reflexionar, porque las leyes se implementan de acuerdo a la perseverancia de esas personas que llevan adelante la ley, de la unidad de todas aquellas personas firmantes en número y en cantidad para que esa ley sea procedente. Ha costado muchísimo la ley de ajuste tú venezolano, hablas del proyecto de ley. el proyecto de ley. Pero eso no es una solución. Es una solución, ¿por qué? Porque se ajusta, es un ajuste de un estatus y le permite la libertad a la persona de decidir quedarse o irse, pero de un estado legal. Totalmente. ¿Entiendes? Porque la inseguridad de no tener una tierra donde poder darle sustento a tus A tu hijos, familia, poder a tus hijos, por vivir supuesto. en dignidad dentro de los derechos humanos globales. Oye, es muy complicado asentar raíces donde no tienes un estatus legal que te permita producir, ser una persona productiva que colabore con la economía donde estás. Y la sociedad, ¿no? Claro, La cual- pero ¿qué pasa con el consciente colectivo de los venezolanos? Que nos ha costado muchísimo que participen en unidad para sumar un solo clamor donde expongamos nuestras razones por las cuales queremos la ley de ajuste venezolano. ¿Por qué? Porque es necesario tener un marco de legalidad donde la persona pueda Por supuesto. retornar o no al país, pero donde esté dentro de una... Y que sea su elección retornar o no. Y no un sea tema algo legal, obligatorio. que esté legal. Permitirnos la legalidad a quienes les corresponda, bajo los vamos a decir, estatutos de los parámetros que ellos legales. determinen. Exacto. Es importante entender que nosotros, los humanos, somos los que generamos leyes o generamos parámetros donde la dignidad, donde el respeto, donde la justicia se implemente. Pero si yo no participo dentro de la política, que es política, participar dentro de ese tipo de movimiento, todo ciudadano tiene que participar en la política. ¿Por qué? Porque si tú no exiges tus respetos, tus leyes, si tú no cumples con ellas, ¿cómo las vas a exigir? Por supuesto. Entonces, es un proceso que la gente tiene que entender, que tiene que cambiar, que otro luche por mí. No, lucha tú y únete a la lucha de todos los que queremos Exactamente, una lucha legalidad. Eso de que el trabajo lo haga otros, está bueno ya. El proyecto de ley pienso que es bien pertinente. Lo veo difícil en el contexto político actual acá en los Estados Unidos y el tema migratorio. Sí. No imposible, ojo, vienen las Pero lo ves muy difícil. midterms, etcétera, pero lo veo bien complejo, bien difícil. Yo siento, al menos yo como venezolano y en el contexto de que a lo largo de estos 27 o 28 años, ya casi 27 años, hemos exigido y hemos luchado por el debido proceso, la separación de poderes y que las cosas funcionen de manera transparente y justa. Pienso que quizás no a mí, pero a los que son ciudadanos venezolanos americanos le correspondería ir por ese camino, ¿no? El camino de la coherencia. El proyecto de ley de nuestra amiga Mildred, a mí me parece bien pertinente. Ojalá se logre concretar, se logre materializar. Este año acá es complejo porque tenemos las elecciones de Sí, midterm. estuvimos allí, por cierto, en ese evento. con Sí, no Mildred. pude llegar, lamentablemente. Los estábamos esperando, pero aquí estamos. Pero sin duda sería muy beneficioso para la gran mayoría de venezolanos que están en un limbo migratorio y, por supuesto, se puedan acoger a ello
obviamente luego del chequeo, que obviamente la gran mayoría de las personas que están aquí están chequeadas y en el sentido del background y que no tengan felonías, delitos, etcétera. Así es. Pero todas las personas de bien que puedan acogerse, bueno, pudieran bajo los utilizar parámetros, ese, exacto, bajo los ese parámetros instrumento necesarios. legal, ¿no? Que tengan su background sobre todo los que tienen definitivamente. años pagando sus impuestos, viviendo una vida Que digna. ha hecho las cosas correctas. Correcta, o sea, Así es. merecen y deben tener por lo menos una ley que ampare el que puedan debatir. Mira, yo conozco Y que casos. no tengan que vivir con ese susto, con ese miedo. Y Correcto, puedan porque la salir a seguridad calle. es uno de los derechos Por supuesto. fundamentales del ser humano. Si tú no tienes una necesidad del ser que es fundamental, es tener seguridad. Si tú no tienes seguridad, no puedes construir bases. Que es por la seguridad es una de las cosas que la mayoría de las personas huyó de Venezuela. Entonces, Correcto. vas a pasar por eso, por acá también, cuando viniste a traerle trabajo a este país. Pero si huiste de allá porque no había leyes, porque había impunidad, porque había malversación de toda una cantidad, de una corrupción a nivel administrativa, Totalmente. no era justa, era desigual, no puedes pretender llevar ese lastre de tu pasado al presente. Exacto. Entonces tú tienes que ponerte a derecho, exigir, entender, investigar, buscar abogados. O sea, no puedes dejarlo Dejarlo a la pasar y ver buena qué de pase. Dios, no totalmente. meterte en qué puede hacer. En este país hay muchas leyes que los inmigrantes no conocen y que te pueden te pueden favorecer para tú Y afianzarte, ese es uno de los producir. grandes temas, el desconocimiento, totalmente. Entonces, no puedes pelear lo que no conoces. Así es. Ya para finalizar, Se un nos hizo mensaje. muy corto Se nos hizo muy yo corto, que pero quería vamos a entrar seguir porque en el ustedes van a tema estar, político de van a Venezuela. estar con nosotros más a menudo, así que van a Muchas estar gracias. debatiendo estos temas y más. Ya para finalizar, un mensaje de los dos. Queremos escucharlos. ¿Sobre este tema? Sobre este tema. Bueno, no, yo A nuestra comunidad, por supuesto. Yo siento que los venezolanos de bien, como dice Belén, bueno, seguir impulsando iniciativas como este proyecto de ley de ajuste para los venezolanos. Los que son venezolanos americanos, siempre participar en política es importantísimo para que otros no decidan por ustedes. Vienen las elecciones de midterm, participar en las elecciones por el candidato de su preferencia o el partido de su preferencia. Y al participar, luego van a poder exigir y obviamente van a ser de gran apoyo para la comunidad venezolana que no es ciudadana, pero que hace vida acá desde hace 5, 10 y más años. Así Entonces, es importante su participación. Belén. Para esa gente maravillosa que nos ve y que sabe que dentro de esta línea que lleva adelante este canal venezolano y aquí en la Florida Central, en todas las plataformas, es importante que el venezolano se ajuste al clamor de tener justicia terrena, pero tiene que ajustarse a la justicia divina. De Así es. espaldas a Dios, de espaldas a las responsabilidades, de espaldas a reconocer lo que he hecho mal o de espaldas a no entender que el otro hizo algo mal porque le tocó ese otro que se equivocó, probablemente te está enseñando algo a ti. Yo siento que viene un proceso inmenso de reconocimiento de nuestras fallas, tanto personales como las del otro. Tiene un proceso de reconciliación donde podamos permitirle al otro corregir, un proceso donde nosotros nos podamos perdonar y abrazar como hermanos Así es. y dejar de pensar de una manera individual Totalmente. que yo quiero para mí el beneficio personal sin importarme el otro. Los demás, así es. A partir de hoy, el otro me tiene que importar porque el otro también es un hijo así de es. Dios. Muchísimas gracias, Belén, Ignacio, por acompañarnos con esta información tan valiosa. Mi gente, usted quédese aquí porque ya volvemos con más de Súbele al Show. Mi gente, y seguimos con más de Súbele al Show, y las cámaras de EBTV Orlando se trasladaron a un evento maravilloso que unió a la comunidad venezolana sobre el
proyecto de ley de ajuste venezolano, una convocatoria de Mildred Rodríguez. Así que vamos a ver esas maravillosas imágenes. Adelante. Me encuentro ahora con la señora Mildred Rodríguez, una pieza importante el día de hoy porque más que todo se ha abocado, se ha propuesto llevar y ayudar información a tantas familias que la estabilidad totalmente depende de un hilo ante la situación, ante la angustia de no saber qué va a pasar con nosotros como inmigrantes. Bienvenida. Gracias, mi amor, gracias por la oportunidad y que nosotros podamos seguir explorando, podamos seguir avanzando y elevando este movimiento para que muchas familias sepan, que todavía no todas lo saben, que tenemos un proyecto de ley para ofrecerles la residencia permanente a todos los venezolanos que han estado presentes antes del 31 de diciembre del 2021 y a partir de esa fecha puedan tener el beneficio migratorio. Hay que recordar que esto es un proyecto de ley, esto no ha sido aprobado, hay mucha la confusión que hay ante la gente con diferentes leyes que también se han mencionado por allí, pero es que este es un proyecto y como proyecto hay que apoyarlo, hay que sumar iniciativa, hay que estar presente en los censos. ¿Cómo llevamos información a la gente para que sepa dónde ir, dónde registrarse, dónde buscar información? Mira, es fácil, entran a la página web www.leydeajustevenezolano.org. Allí van a buscar la opción que dice firma, seleccionan esa opción y pueden completar los datos y de esa manera pues están apoyando el proyecto de ley. Igualmente, cuando ustedes ingresan en ese enlace, te da el acceso para que puedas ingresar en nuestro grupo de WhatsApp, que es más importante todavía que inclusive hasta la firma, porque a través de los grupos de WhatsApp nosotros estamos haciendo equipos de trabajo donde semanalmente tenemos unas actividades, de lunes a viernes, inclusive sábado y domingo, donde estamos haciendo las llamadas a los congresistas, llamadas a los senadores, para que ellos puedan incluirse y ser co-sponsor de este proyecto de ley, mientras el proyecto de ley se discute en piso. Como tú lo dijiste, es un proyecto de ley, ya tenemos 4 años trabajando en el Congreso, introduciéndolo y reintroduciéndolo, y ahorita cada vez tenemos más fuerza en el Congreso, más fuerza en el sentido de que tenemos un número mayor de co-sponsors que están apoyando, por supuesto, este proyecto de ley, porque hay dos cosas que hay que diferenciar. Uno son los votos y otro es los co-sponsors del proyecto de ley. Entonces, hay mucha confusión también cuando te dicen que tenemos 21 co-sponsors en este momento que todavía faltan. No es que faltan son los votos cuando esto llegue a piso. ¿Y qué significa llegar a piso? Una vez que el proyecto es discutido para que pueda ser aprobado, rechazado o negado. Hasta que ese momento no llegue, nosotros tenemos que ir acumulando co-sponsor. Es como decir, tener las entradas vendidas antes de que comience un evento o un show. De eso se trata. El congresista no se va a ver ni por ninguna razón motivado a apoyar este proyecto de ley. Y para eso son las firmas. Nosotros queremos recoger 500.000 firmas. Hasta ahora tenemos más de 360.000. ¿Por qué? Porque queremos dar más de lo que nosotros estamos solicitando. Nosotros estamos solicitando en este momento un promedio de 400.000 venezolanos, porque obviamente es hasta el 31 de diciembre del 2021. Sin embargo, esa fecha no está cerrada. Está cerrada en el proyecto en este momento, pero cuando ese proyecto sea discutido, es allí cuando los congresistas o los senadores van a cambiar o van a modificar, todo va a depender de sus intereses políticos. Yo me encuentro con el señor Francisco Rodríguez, quien es parte importante de esta reunión el día de hoy. Sin duda alguna, yo quiero que usted me hable de este trabajo que ustedes han venido realizando, el esfuerzo titánico que han tenido que realizar para poder estar aquí el día de hoy y sin duda alguna llevar alguna información a toda la gente que espera esta ley. Gracias por la oportunidad. De verdad que para nosotros es difícil no hacer algo. Nosotros llegamos aquí hace 26 años con una idea, un propósito, y nunca fue trabajar en esto. Pero lamentablemente pues se ve la necesidad de la comunidad venezolana en este momento y no es justo que tú llegues a un país que dice ser la tierra libre y la tierra de los bravos y que a ti te traten como un criminal. ¿Cuál es la respuesta que ha recibido por parte de quienes mueven los hilos, como quien dice, en la política de este país? En el Congreso, nosotros vamos todos los meses al Congreso a abogar, a llevar los informes, las estadísticas, lo que nosotros recopilamos diariamente, se los entregamos a ellos. Entonces, ¿qué respuesta hemos visto? Hemos visto una respuesta bien positiva, bien receptiva, bien positiva. ¿Por qué? Porque lo dijo el mismo congresista Soto, este es el año de la ley de ajuste. No hay tiempo para seguir jugando a la política.
cuando los republicanos quieren, cuando los demócratas quieren. No, ya no. Ya esto no se trata de política, eso se trata de una emergencia que hay. Estuvo presente, no sé si la vieron o la entrevistaron, la esposa del muchacho que mataron en Venezuela, Carpio, estuvo acá presente. Eso da tristeza. Él se autodeportó para no tener problemas y fíjate, se fue a Venezuela y en 4 días lo mataron. Entonces ese tipo de cosas llegan al corazón, lo juro. A mí se me salieron las lágrimas cuando la vi, la abracé y de verdad que es triste, pero así está pasando. Por eso es que esta iniciativa tiene que ser aceptada. Hola, bueno, mi nombre es Bernardo Castro, soy asesor de seguros, estoy aquí apoyando la propuesta que pronto se va a dar, si Dios quiere, para que más de 400.000 venezolanos puedan obtener su residencia permanente acá en los Estados Unidos. Estamos en eso. ¿Cómo están? Bienvenidas. Hola, y me encanta estar aquí con ustedes y con toda esta gente hermosa, mucho venezolano, mucho latino y muy importante hoy en este importante proyecto que está apoyando Prima Facie International Right para los venezolanos. La posibilidad de tener residencia permanente si todos trabajamos conjuntamente por esa finalidad. Exactamente. ¿Cuál es su nombre? Mi nombre es Scioli Zambrano. Scioli, vamos a seguir hablando, por supuesto. También por aquí tengo a mi lado Minerva Mendoza Paipa. Yo también formo parte de Prima Facie International Right y hoy estamos súper contentos de formar parte de todas las organizaciones que se sumaron a este gran proyecto y al trabajo de la doctora Mildred. Nosotras estamos supremamente comprometidas con el éxito de esta ley y hemos trabajado arduamente con ella desde el principio. que hablando de esta ley exactamente, ustedes se han abocado, ¿cómo ha sido el trabajo de ustedes como organización sin fines de lucro ante esta ley que puede salvar a tantas familias? Pues nosotros principalmente formamos parte del equipo que está encargado de dar a conocer el proyecto, de sumar voluntades a través de las firmas y sobre todo de concienciar la importancia de la participación de todos los venezolanos en este proyecto, porque parece mentira, tenemos muchísimos años trabajando y aún nos faltan firmas por recabar, todavía hay personas que no saben de qué se trata la ley y precisamente esa es nuestra labor, hacer vocería de todo el trabajo que viene haciendo tanto la doctora Mildred como el grupo que apoya la ley de ajuste venezolano. Y faltan firmas, falta como culminar censos. ¿Cómo es la mejor vía para que la gente se entere de esto, para que tenga la información y que se sume a los diferentes censos que se realizan? Bueno, mira, la ley de ajuste venezolano tiene una plataforma creada que se ha publicitado por todas las vías. Es importante que la gente se una a cada uno de los grupos de trabajo que se tienen. ¿Por qué? Porque eso permite que mes a mes se pueda actualizar la información y se pueda invitar a nuevas personas a formar parte de este gran proyecto. Lo importante es que si seguimos trabajando todos unidos y hacer el trabajo titánico que sigue haciendo Mildred en el Congreso, vamos a lograr que el Congreso apruebe esta reforma migratoria a favor de los venezolanos. Todos los meses nosotros vamos al Congreso a entregar la actualización del proyecto con nuevas cifras. Y de hecho en el Congreso cuando entregamos esas carpetas nos dicen que si esa es la actualización del proyecto de ley, o sea ya nosotros estamos identificados. Definitivamente una propuesta maravillosa que unió a nuestra comunidad. Vamos a una pequeñita pausa comercial y ya volvemos con más de Súbele al Show. Mi gente, y seguimos con más de Súbele al Show. Y en este día tan especial, tan importante, donde estamos hablando de la ley de ajuste venezolano, tenemos una conexión de inmediato vía Zoom con Alexi Rodríguez López. Él es un testimonio, una persona que fue detenida recientemente por ICE y nos va a contar su experiencia. Alexi, ¿cómo estás? Hola, buenos días, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Bien, gracias. Bienvenido a Súbele al Show y muchísimas gracias por haber aceptado esta llamada para contarnos tu experiencia en este momento tan importante donde está atravesando lamentablemente muchísimas personas. Cuéntanos un poquito cómo fue, cómo ocurrió en el momento en el que fuiste detenido por ICE. Bueno, yo estaba llegando a mi trabajo, eran como las 7:50 de la mañana, yo estaba parado en un semáforo en rojo, cuando la luz dio verde, yo me percaté que tenía un State Trooper atrás,
Cuando la luz cambió a verde, yo crucé y en eso me prendieron las luces. Yo inmediatamente me brillé porque sencillamente yo tengo 9 años aquí y ni siquiera tengo un ticket de velocidad. Okay. Y yo dije, bueno, debe ser una parada rutinaria. El oficial se me acercó muy amablemente, me dijo que si le podía dar mis papeles. Le dije que sí, se los entregué todos. Y el oficial después me dijo, no, mira, tú tienes una orden de arresto por borde patrón. Y yo le dije, pero ¿por qué? Si ni siquiera tengo un ticket de velocidad en estos 9 años. Ajá. Y inmediatamente me dijo, no, lo que pasa es que el asilo no es un estatus migratorio en este país. Entonces, pues, sencillamente me dijo, bueno, puedes llamar a alguien a que venga a buscar tu carro. Y por lo menos él accedió de que fueran a buscar unos amigos, fueran a buscar mi carro. Y en eso accedió también de que yo llamara a mi esposa y notificara por lo que íbamos a empezar a pasar esa situación. Claro, en ese momento que te pararon, ¿tú te imaginaste que había sido una parada de tránsito normal, que cometiste alguna infracción o en algún momento te pasó por la cabeza que podía ser ICE? ¿Era una patrulla? Era un state trooper, pero él cargaba, el uniforme era borde patrón directamente. Okay. Solo que en ese momento cargaba un suéter. Cuando llegamos al centro de ICE, que fue cuando ya me llevó, él se quitó el suéter y le vi que cargaba un uniforme de borde patrol. Okay. Pero yo en todo momento estaba así como que, ahorita cuando revisen mis papeles me van a decir, mira, fue un error, tranquilo, te puedes ir, disculpa. O sea, yo siempre iba como con esa esperanza. Exacto. Alexi, ¿qué crees tú que está tomando en cuenta ICE para parar a la gente? ¿Qué criterios? Bueno, de los que conocí allá, sabes que a veces claro, estando yo allá adentro, siempre evitaba llenarme la mente de cosas negativas. O sea, cuando yo empezaba a conversar con alguien y de una vez la persona empezaba, no, que esto es terrible, que a mí me trajeron de tal lado, yo de una vez me paraba, buscaba a otra persona con quien conversar. Porque si ya el momento era difícil, pues Claro. conversar en la situación, y cada caso completamente es distinto, y cada caso es como una Cada huella historia digital. distinta. Yo no relacionaba cosas negativas, pero lo que pude conocer es que hay personas que la paraban sencillamente porque tenían el papel armado muy oscuro, Ok. porque sencillamente había un oficial estacionado y la persona no hizo el move over, sino que le pasó muy pegado, también lo detenían por eso. O sea, es como que si ibas a más de 5, porque tengo amigos que me dicen, no, es que si tú hay como que una holgura de los supuestos 5 millas por encima del límite de velocidad, cosa que si es 70 hay que ir a 68, o sea, para evitar. Exacto. Pero no necesariamente a veces tiene que ser como que tengan una excusa para pararte, simplemente tocó, como quien dice. Ahora, ¿cuánto tiempo estuviste detenido en el centro de detención donde te llevaron? Bueno, primero, esa mañana me llevaron al centro ICE de aquí de Orlando y en la tarde nos pasaron a la John John. Nos montaron en una van y nos llevaron a la John John y ahí estuvimos, bueno, estuve desde el miércoles hasta el sábado a las 3 de la mañana porque empieza el proceso de las 72 horas que uno lo saca. Entonces, pero hay personas que lo sacan las 72 horas, vuelven a empezar las 72 horas, o sea, como un ciclo. Exacto. Pero gracias a Dios yo llegué ahí y en las primeras 72 horas me trasladaron a Georgia. Cosa que me enteré que iba a Georgia. Okay. Me enteré que iba a Georgia el sábado a las 12, 1 No del te mediodía dijeron nada, y estaba despierto a las 3 simplemente. de la mañana. Ok, simplemente te trasladan y ya no te dicen nada. Nadie te dice nada, nadie sabe nada. O sea, a mí me llamaron a las 3 de la mañana, Rodríguez López Alexi, y yo me paré, me dijeron, mira, haz una fila aquí Ok. a las 3 de la mañana y después de ahí nos cambiaron la ropa, o sea, por la ropa con la que nos agarraron. Y de ahí nos llevaron al centro ICE y luego el centro ICE, nadie te dice nada. O sea, tú estás ahí sin cero información. A la buena de Dios. Exacto. ¿Y cómo fue el trato, Alexi, desde que te llevan, durante el tiempo, el traslado, el trato de las personas, tu alimentación, que pudieras comunicarte con tu esposa, con tu familia? Háblanos un poquito de eso. Sí, bueno, en cuanto a las llamadas, yo siempre me tuve en contacto con ellos. Mis hijas casi que nunca se enteraron por la situación que yo pasé, porque yo solo duré 9 días, gracias a Dios. Fueron 9 días. Wow, pero que fueron 9 días. pasaron muy rápido. O sea, que para mí fue un récord, porque las personas que conocí todavía siguen estando allá, todavía están detenidas, no ha salido ninguno. Para mí fue un récord y fue un milagro de que yo solo estuviese 9 días. En cuanto a la comunicación,
pues las llamadas son pagas, pero mi familia me enviaba dinero que yo tuviese como saldo disponible para poder hacer las llamadas a la familia. La comida, pues los primeros 3 días sí es horrible, o sea, yo casi ni comía, porque pues es aquí en la John John. Después cuando nos te llevan a Georgia, sí la comida es mejor, es cierto. A lo mejor sigue siendo mala, pero si vienes de una situación grave y te la mejoran un poquito, pues tú dices, oh, wow, aquí estoy mejor. En cuanto al trato, de verdad que nunca tuvimos maltrato. Ok. No me puedo quejar de que atentaron contra mí, nunca. Lo que pasa es que yo siempre también me mantuve bajo el margen. O sea, si me decían, mira, muévete para acá, yo me movía para allá. Hubo Exacto. personas, por supuesto, que sí no querían hacer caso y sí se los llevaban para hacer el ejecutivo. Entonces ahí los maltrataban, exacto. Cuando te O dicen, sea, me imagino que más nunca los vi, pero claro, porque al trasladarte me imagino que ya te pusieron con otras personas o te exacto, trasladaron pero como yo con las siempre mismas evité, personas con que estabas allí. siempre tú estás en las celdas es puro ICE y el traslado es puro con personas de ICE. De O ICE, sea, a mí ok. me llamó mucho la atención que cuando nos cambiaron la ropa de la John John a la ropa personal de cada uno, éramos 20 personas y yo creo, si no me equivoco, de las 20, por lo menos 15 teníamos ropa de trabajo. Wow. Y la Entonces mayoría, tú dices, bueno, esta es persona que está trabajando, muy- sencillamente. exactamente. Cuéntanos un poquito cuando finalmente deciden soltarte. ¿Cómo fue ese trámite? ¿Hubo alguien más involucrado, algún abogado? Tú, obviamente hubo que pagar, Sí, imagino, algún tipo de sí, por supuesto. fianza. Virginia, que es mi esposa, desde el primer día, ella se movió, buscó abogados, desde el miércoles, o sea, ya el jueves ya yo tenía abogado asignado, solo que el abogado me dijo a mí por teléfono, mira, no podemos hacer nada hasta que te trasladen a un centro ICE. O sea, mientras tú sigas en la John John, no podemos hacer nada. Tenemos que orar para que te saquen de ahí. En el momento que me trasladan, que fue el sábado, ellos se movieron y enviaron todos los recursos y todos los papeles que el abogado les pidió. Entonces el abogado trabajó el fin de semana, de manera que cuando a mí me trasladaron el lunes, o sea, perdón, me trasladaron el sábado, ya el lunes en la mañana ya estaban enviando los documentos al centro ICE. Entonces cuando yo la llamé a ella por teléfono, ella me dijo, mira, yo tenía una tablet donde yo podía mandar como que una comunicación con mi agente de ICE. Porque yo había visto una cartelera donde decía que en la cartelera, por tu número de carnet, tú tenías como un agente de ICE para ti. Yo agarré la tablet y le mandé un mensaje, lo que el abogado me dijo por teléfono, Claro. yo lo copiar y pegar. Entonces él me respondió en la tarde del lunes diciendo que tu mensaje fue recibido y seguirá adelante tu caso. Ok. Eso fue el lunes. Entonces yo tenía audiencia el martes 10 de febrero. Pero cosas de la vida, el jueves 5 de febrero, yo estaba en la sala común, que son unas mesas como de 4 personas, estábamos como todos ahí sentados. De repente escucho mi nombre, Rodríguez Alexis. Yo cuando me paro me dicen, mira, recoge las cosas que te vas. Que te vas. Wow. Y yo le digo, recoge las cosas. Pero yo me asusté porque esa semana habían muchos traslados, o sea, personas que habían llegado a Georgia y de la nada le decían, vente que te vas. Y resulta que se los llevaban para el Alligator, para Texas, para Arizona. Claro, ¿sabes? claro. Tú no sabías Entonces, para dónde yo ibas dije, tú. Exacto. nada, o sea, porque allá en Georgia no hay una seguridad como tal oficial, sino que es un staffing de seguridad, que ellos a la final no Por saben nada de tu supuesto, caso. por supuesto. Entonces, cuando ellos me dicen, mira, recoge que te vas, yo me acerco y le digo, ¿cómo que me voy? O sea, ¿para dónde me voy? ¿Para dónde me voy? Y el señor amablemente me pone la mano así en el hombro y me dice que recoge las cosas que te vas por tu casa. Claro, él te está. Ay, ya te dijo que te ibas para tu casa. Qué alivio, de Sí, verdad. y yo quedé así en shock y yo le digo, no, vamos a hacer algo. Antes de yo llamar por teléfono y formar el alboroto allá en mi casa. Quiero de estar que totalmente estoy libre, seguro. por favor, es un double check. Yo me acuerdo que le di mi carnet y le dije, llama por radio, no sé, haz todas las verificaciones disponibles antes de yo Exacto. llamar. Para estar seguro. Así es. Entonces, él llegó, me dijo que sí, eres tú, te puedes ir cuando tú quieras. Yo salí corriendo, llamé a Virginia llamó a mi hermano, que es ciudadano, para evitar algún problema, porque Georgia quedaba casi 4 horas, Exacto. y él fue quien me fue a buscar. Para que te fueran a buscar. Alexis, ya para Exacto. finalizar, porque se nos acaba el tiempo, un mensaje que le puedas Ok. dar a nuestra comunidad que están pasando a lo mejor por la misma situación por la que tú pasaste. Sí, bueno, yo he hablado con varias familias que me han escrito diciendo que su esposo está pasando por la misma situación. Es más, hubo un señor que me llamó directamente desde allá diciendo, mira, yo soy el esposo de fulanita, ¿cómo está?
Nos hicimos amigos y realmente, primero, lo mío prácticamente fue un milagro porque fueron solo 9 días y salir de ahí fue un récord. Pero siempre estuvimos pegados a Dios, siempre fue lleno de oración, siempre Mucha fue fe. sabiendo que yo no estaba haciendo nada malo, por lo cual Así es, yo iba a así es. salir. No escuchar las cosas negativas de nadie y siempre mantenerse pegado a lo positivo. Exactamente. Muchísimas gracias, Alexi, por este gran testimonio. Bueno, muy lamentable de verdad esa situación que una persona tan correcta, tan honesta, tan trabajadora como es tu caso y el caso de miles de personas, Y de muchos. venezolanos que están pasando por esta situación. Pero bueno, gracias a Dios ya estás de vuelta con tu familia. Muchísimas gracias por este testimonio. Mi gente, sigan allí porque ya volvemos con más de Súbele al Show. Mientras más consciente es tu forma de vestir, más se alinean las oportunidades. Antes de que una persona escuche tus ideas, antes de que conozca tu talento, antes de que sepa quién eres, tu imagen ya está enviando un mensaje. La ropa habla por sí sola. Habla la disciplina, habla la intención, habla de claridad y en muchos casos habla de liderazgo. Yo soy Jesús Medina y estaré acompañándolos en este maravilloso segmento El Radar de la Moda, un espacio en donde analizamos cómo la moda, el estilo y la imagen influye en algo mucho, pero mucho más profundo que las tendencias y que todo lo que está actual. Influye en la percepción, influye en la credibilidad y muchas veces influye incluso en las oportunidades que llegan a nuestra vida. Hoy los estrategas de imagen más influyentes hablan referente a este tema y coinciden en algo muy interesante. La moda está entrando en una etapa mucho más estratégica. Durante muchos años dominó lo que se llamó el cute luxury, una estética minimalista, una estética limpia pero discreta, con colores neutros, prendas muy impecables, sin logotipos, sin exageramientos. El color beige, el camel, el gris eran colores que estaban muy presentes, sin descartar el color negro. Pero ahora estamos viendo una evolución. Los analistas de tendencia están observando un regreso distinto a la palestra social y a la moda, porque ya la moda necesita carácter, una moda que vuelve a hablar de identidad. Y uno de los cambios más significativos e interesantes es el regreso de la sastrería poderosa. Los blazers estructurados, hombros definidos, trajes con siluetas arquitectónicas, pantalones de sastre y bien cortados, durante muchos años estuvieron en pausa. La moda se inclinó más hacia la comodidad extrema y ahora todo esto ha cambiado. La ropa relajada, siluetas amplias, pero ahora vemos más una nueva apreciación a la estructura, porque estamos buscando que nuestro mensaje tenga más liderazgo y la estructura en la ropa transmite eso específico, autoridad. Los estrategas le llaman el visual leadership, liderazgo visual, la idea de que la ropa puede reforzar la percepción de autoridad antes que una persona hable. Y esto es muy importante. Te voy a dar un ejemplo. Los blazers. Blazers bien estructurados están teniendo un momento muy fuerte. ¿Por qué? Porque te dan ese prestigio y la gente comienza a entender tu mensaje con mayor claridad. Blazer con hombros ligeramente marcados, con cortes más definidos, con líneas más limpias. Este tipo de prendas crean una silueta clara, crean un mensaje de claridad visual, transmiten liderazgo mental. Otro elemento que está marcando la moda actual
es el regreso de los looks monocromáticos. Elegantes es siempre un acertado visual completamente, ya que es un color que te representa. Ejemplo, color azul navy, gris, beige, negro. Los estilistas dicen que los monocromáticos tienen un efecto psicológico muy interesante. Hace que las personas se vean más organizadas, más corporativas, que su mensaje sea más coherente, sofisticado y también alarga visualmente la figura, hablando ya en temas de morfología, y genera una estética muy editorial. Los accesorios también forman parte focal de tu outfit y estos han evolucionado. Durante años los accesorios eran exagerados, muy grandes, muy llamativos, muchos collares, muchas argollas, pero ahora vemos un regreso al accesorio inteligente, ese que habla de ti, ese que se lleva el protagonismo. Relojes clásicos, bolsos estructurados, cinturones minimalistas de cuero, gafas elegantes. En particular, los bolsos ya forman parte de tu identidad visual. Bolsos estructurados tipo portafolio están regresando con mucha fuerza. ¿Por qué? Transmite algo muy específico: organización, profesionalismo, disciplina. Incluso hay un bolso que está revolucionando todas las tendencias, tendiendo un regreso muy interesante, llamado el Dr. Bag. Un bolso inspirado en los antiguos maletines médicos. Imagínate, es estructurado, es elegante y muy sofisticado. Este tipo de accesorio eleva completamente tu look porque te hace ver más profesional. Y es que la moda viene a dar por sí solo detalles que comunican atención. La atención comunica disciplina. Otros elementos fascinantes de la moda actual es el regreso del color estratégico. Durante años dominaron los colores minimalistas, colores que yo le puedo decir pocos creativos, más seguros. Ahora queremos más personalidad. Colores como el verde esmeralda, rojo profundo, el azul eléctrico, el borgoña, son colores que están apareciendo cada vez más en las colecciones internacionales de grandes diseñadores. Y esto se debe a que ellos mismos dicen que hay algo muy interesante en la colorimetría de las piezas que usan las personas, porque tratan de que ellas se vean memorables y eso es muy importante, porque el mundo profesional, la memoria visual tiene poder. Las personas recuerdan cómo llegaste, cómo te ven en imágenes. Recuerdan el estilo, recuerdan tu presencia, recuerdan tu audacia de escoger ese outfit apropiado. Y por eso la moda se convierte en una herramienta de narrativa personal. Cada prenda cuenta una historia, cada look comunica algo, cada estilo transmite una actitud. La moda ya no se trata solo de verse bien, y eso es algo que tenemos que tener bien en claro. Se trata de expresar identidad. Cuando una persona tiene claridad sobre su identidad visual, eso se nota y sobresale ante los demás. Es algo que ocurre a través de la percepción y eso cambia completamente al no solo verte, sino también al escucharte y se te presta más atención. Tu presencia se vuelve más clara, más fuerte, más memorable. No porque la ropa haga el trabajo por ti, eso es algo muy importante destacar, sino porque la ropa refuerza el mensaje, porque al final del día la moda es la forma de comunicación y en el momento en que utilizas esa herramienta te vuelves poderoso porque es una comunicación silenciosa y cuando esa comunicación es clara, la percepción cambia. Como decía el legendario diseñador internacional parisino Yves Saint Laurent, con los años aprendí que lo más importante de un vestido es la mujer que lo lleva. ¿Qué nos dice esto? Que es importante darle vida a esas piezas que escogemos todos los días.
Si quieres en el siguiente segmento estaremos hablando muchísimo más del mundo interesante de la comunicación y la psicología de la moda aquí en el Radar de la Moda. Sigue con la programación de EBTV Conecta Contigo. Muchísimas gracias, mi querido Jesús Medina, siempre por darnos esa información tan maravillosa y tan valiosa en el ámbito de la moda. Hoy millones de venezolanos están construyendo una nueva vida lejos de casa. La ley de ajuste venezolano representa para muchos una oportunidad de estabilidad, de seguridad y de futuro. Pero también nos recuerda algo importante. Detrás de cada migrante hay una historia, una familia, un sacrificio y un país que algún día merece volver a levantarse. Yo soy Ivana Lo Mónaco y para mí siempre será un placer estar aquí acompañándolos en Súbele al Show. Recuerden ser felices, hacer el bien y no mirar a quién. Nos vemos mañana. Bye.